Hola a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión de Crece con Pronavet. Como muchos saben, en la actualidad, hablar más de un idioma es prácticamente indispensable para todo ámbito, especialmente en el ámbito profesional y en el académico. Entonces, uno de los idiomas que más se habla y que más se requiere en puestos de trabajo, por ejemplo, para estudiar un posgrado en el extranjero, es el inglés. Por eso queremos brindarles algunos consejos que puedan servirles para practicar o reforzar su inglés desde casa. Para esto estamos aquí con Romina Bellido, la hemos invitado. Ella es consultora académica y tiene una amplia experiencia en la enseñanza de inglés y en la preparación para postulaciones en el extranjero. Romina, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que Encantada. está, sí, en este espacio que está dedicado para los jóvenes y que esperamos que sea de mucha utilidad para ellos. También nos encontramos con Diego Delgado. Diego es talento Pronavec. Él ganó beca presidente y pudo estudiar un máster en investigación de operaciones en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Diego nos va a contar un poquito su experiencia sobre cómo aprendió inglés, qué le sirvió y nos va a poder contar, o bueno, nos va a poder dar algunos consejitos. Empecemos entonces. Romina, en momentos como el actual, como donde muchos jóvenes han visto sus clases suspendidas o de repente las han cambiado, ya no son presenciales, sino que ahora son a distancia, ¿qué herramientas les pueden servir para poder practicar y reforzar su inglés estando en casa? ¿Qué tal? Hoy en día tenemos una gran oportunidad, ya que muchas de las páginas web han tenido lo que se llama el contenido liberado. Entonces, antes que tenías que tú pagar para cada clase, ahora te están dando la opción de tenerlo gratis. Bueno, por un momento, ¿no? Por un mes o 2 meses. Como habrán visto la propaganda que tiene Open English, creo que todos saben esa página web, pero hoy en día tú puedes tener las clases en vivo en la página de Facebook. Entonces es una opción que te están dando también. Páginas como, yo creo que han mencionado ustedes anteriormente en la nota de prensa, el BBC Learning. Esa es una muy buena página, tiene más de 90 años la BBC trabajando con la enseñanza de inglés. Entonces ellos, y la ventaja de que tiene esta página es de que es algo que ustedes pueden confiar, porque eso es algo muy importante, ¿no? A veces cuando tú te metes a una página de internet y el problema como es gratis, vas a tener un montón de propaganda adicional. Entonces, y eso es donde tenemos que tener cuidado. La página de la BBC es como otras páginas, el contenido que ellos ponen es muy cuidadoso y es dado para cada nivel. Entonces, eso va a ayudar también para que puedan estudiar. Otra página que se puede usar es a4esl.org. Esa página los va a ayudar para aprender el vocabulario y la gramática. Entonces, como pueden ver, el Internet hoy en día está ayudando mucho para poder estudiar en casa. Claro. Son herramientas muy útiles y luego les vamos a dejar, chicos, los nombres y los links a los que pueden acceder bueno, para estas herramientas, que son además gratuitas, ¿no? Como bien Sí. dijo Romina. Diego, yo supongo, bueno, no supongo, estoy segura de que tuviste que obtener una certificación en el idioma inglés para poder llevar tu posgrado en la Universidad de Columbia. Y obtener un certificado requiere muchísimo esfuerzo. ¿Qué te sirvió a ti? ¿Qué hiciste? ¿Y qué consejos podrías brindarles a los chicos para poder mejorar su inglés? Bueno, yo felizmente por mi situación como que sabía el idioma antes de, y estaba a un nivel bastante bueno, por así decirlo. Realmente lo que hice, lo que mantuvo el inglés al día era que yo juego bastante. Me gustan un montón los videojuegos. Entonces, casi todos los videojuegos están en inglés, ¿no? Y eso como que te mantiene al día siempre usando el idioma. Y aparte de eso, leo mucho. Y fuera del idioma, creo que otra parte muy, muy importante es prepararse para el examen. Creo que Romina sabe eso, puede saber muy bien el idioma, pero el examen te agarra en frío y simplemente no lo puedes Exacto. dar. Yo me acuerdo que tuve muchas dificultades porque por más que supe el idioma, la primera vez que di el simulador, a veces, por ejemplo, yo di el TOEFL y a veces hacía unas preguntas súper raras que me agarraban frío. Es como que, ¿cuál es el objeto más preciado de tu vida? Y yo me quedaba de, ok. O sea, me ponía a pensar y el examen solo te da 5 o 10 segundos para que pienses y ya.
Entonces, como que aparte de la preparación del idioma como tal, tienes que saber dar el examen, ¿no? Son las dos cosas. Pero siempre es muy bueno leer y intentar cambiar todo tu mindset, todo lo que haces el día a día al otro idioma para que te cambie como que el chip. Claro, es sumergirte en el idioma. Por ejemplo, tú mencionas mucho que te ayudaron los videojuegos y te ayudó también leer. ¿Qué leías? Y no sé, ¿qué videojuegos podrías recomendarles de repente a los chicos? Uf, ah, recomendaciones de videojuegos, es que eso depende mucho del gusto de cada uno, pero creo que, ok, en lo que es la lectura es mucho más fácil de recomendar. Am, Hay unos exámenes que, aparte del TOEFL, que se llama el GRE, y esos exámenes requieren un vocabulario un poco más denso, y sí son necesarios, obligatorios para la maestría. Entonces, usualmente yo leía The Economist y Financial Times, intentar leer lo que son periódicos de alta calidad en ese idioma, por ejemplo, porque ellos sí usan ese tipo de palabras. Entonces, como que te abre el vocabulario y vas entendiendo la manera en la que ellos escriben, ¿no? Porque es muy, muy diferente de la manera en la que nosotros escribimos un ensayo, por más que sepas y todo, a la manera en la que un escritor profesional lo hace, ¿cierto? Entonces, más o menos cuando tú adaptas tus ensayos y todas las cosas que requieran, es muy bueno tener esa estructura que manejan ellos. Gente. Bueno, leer en inglés y además comprender lo que se está leyendo es, bueno, es una de las habilidades más importantes para poder entender este idioma y poder dominarlo. ¿Qué herramientas podrías tú sugerirnos, Romina, en ese aspecto, ¿no? Para poder leer mejor en inglés, escribir mejor en inglés. Claro, yo creo que lo que mencionó Diego es muy cierto, ¿no? Una persona para aprender un idioma tiene que leer las cosas que le gustan, porque eso ayuda a motivarlo más, ¿no? Muchas veces cuando te tienes que preparar para un examen, o sea, no lees lo que te gusta, lees lo que tienes que leer, ¿no? Y ahí es donde muchos de, por ejemplo, mis clientes me dicen, Romina, sufro, no entiendo, y le digo, no entiendes porque no es que no sepas el idioma, sino que realmente estás leyendo algo de ciencias y tú eres una persona de historia, ¿no? Entonces, creo que es importante que uno vaya buscando temas que uno se sienta familiarizado. Como he mencionado, los Financial Times, Forbes, National Geographic, Nat Geo, ¿no? Tienen muchos artículos que pueden ustedes leer y son artículos cortos. O sea, yo siempre recomiendo, empiecen con algo pequeño, porque si vas a querer leer un artículo del New Yorker, que es un summary de 3 o 4 páginas, de repente la primera vez puede ser frustrante. Entonces empecemos de a pocos. Editoriales hoy en día como Random House, como Penguin, también tienes Richmond y Cambridge, si no me equivoco, están también dando la opción que ustedes puedan tener textos pequeños o los short stories que puedan leer gratis. Entonces, esa es otra opción. Yo creo que es importante, si tú estás tratando de aprender un idioma, buscar herramientas de que sean más didácticas, con más metodología. Porque si es la primera vez que tú estás aprendiendo algo y vas a querer leer algo muy complejo, va a ser frustrante. Y muchas veces eso hace que las personas dejen de seguir estudiando. Entonces, empecemos con cosas pequeñas, cosas cortas, ¿no? Y que sean de tu interés, ¿no? Exacto, y que sean de tu interés, porque eso te va a motivar más, ¿no? Con respecto a la lectura. Y con respecto a la escritura, yo creo que muchas veces para poder escribir bien, tienes que saber la gramática. Y eso es lo que es definitivo, ¿no? Y como yo siempre digo, empecemos con oraciones cortas. Entonces, hay páginas web como tenemos A4ESL y grammar.com o Grammar Lab que te ayudan con textos cortos y te van corrigiendo esta oración, cómo tienes que reformularla, cómo poner en forma correcta las palabras, e inclusive te enseñan las partes de gramática, que vamos a entender los tiempos, vamos a entender el uso de la puntuación, el spelling, ¿no? Entonces, esas cosas pueden complementar y algo que les puede ayudar, algo simple, es tal vez hacer un diario donde todos los días puedas escribir una entrada de un párrafo. Empecemos, si es que tu nivel no es muy fuerte, una oración. Hazte una oración y siéntete orgulloso. Hice una oración completa. Entonces, al siguiente día haz 2 oraciones, haz 3 oraciones, ¿no? Hasta que puedes escribir una página entera y hazlo parte de tu rutina. Eso es importante, ¿no? Como toda cosa, es como el idioma, el aprendizaje es como una vitamina. Tienes que hacerlo día a día.
porque si no lo practicas, no es suficiente ir a una clase, porque después te olvidas. Bueno, como mencionó también Diego, le sirvieron mucho los videojuegos. He entrevistado a otros becarios, también de Beca Presidente, que dijeron que les sirvió, por ejemplo, escuchar música en inglés o ver películas y series en inglés. ¿Cuánto puede funcionar esto, Romina, para poder mejorar ciertas habilidades específicas como el listening o el speaking o la pronunciación, ¿no? Uh-huh. Esta pregunta es muy interesante porque muchas veces es una herramienta que no se usa mucho en clase, ya que si el chico va a ver una serie completa, los primeros 30 minutos van a ser complicados de entender. Entonces vamos otra vez al elemento de que no queremos que se sienta frustrado. Entonces yo lo que recomiendo es, en YouTube tienes la opción de los TED Talks y que se pueden modificar en el tiempo de contenido, ¿no? Que pueden ser de 3 a 5 minutos. Entonces lo recomendado es empezar por algo chiquito. Y todo depende del nivel, ¿no? Como Diego mencionaba, él hace videojuegos, entonces él entiende muy bien y para él es fácil, pero a veces cuando recién están empezando o quieren complementar sus clases, puede ser complejo. Entonces, si lo haces con un tiempo menor y la primera vez que haces esto, puedes escucharlo y la segunda, puedes poner los subtítulos para poder entender. Y siempre es bueno tener a mano una libretita para tomar notas acerca del vocabulario que vas aprendiendo. Y porque no solamente es el hecho de escucharlo y ver cómo se pronuncia, sino ver la forma de usarlo. Es como que reusar la información, ¿no? Por eso les comentaba de que es bueno hacer un diario, porque si aprendes una palabra o hacer el objetivo de 5 palabras nuevas, entonces en tu diario trata de implementarlas. Entonces vamos reciclando la información, ¿no? Justamente en YouTube han habido nuevos contenidos que estaba chequeando para compartir con ustedes. Hay una serie que se llama Learn English with TV Series. Y anoche estaba viendo con mis hijos Los Simpsons para inglés. Usa Los Simpsons para enseñar inglés. Pero esto es para un nivel más avanzado. Pero hay series más sencillas que te enseñan inglés también. Son videos de 5 a 10 minutos y después del video te hacen preguntas acerca de la serie. Entonces es una manera interesante que están tratando de trabajar, ¿no? Hay otros, ¿cómo se llama? Es los compañeros ingleses, que es una pareja de esposos. Él es inglés y ella es española. Y ellos siempre hacen como unos sketches, las clases típicas en un salón y lo que puede suceder con un alumno que está aprendiendo el inglés por primera vez. Entonces, y son como una comedia, pero de una forma didáctica, te van enseñando frases nuevas, pronunciación. Entonces, yo creo que siempre si vas a buscar algo para mejorar tu listening, para mejorar tu speaking, trata de hacerlo con herramientas que tengan más metodología. Cuando ya tengas un nivel un poco más avanzado, entonces sí puedes hacerlo con series, pero también no lo hagas de frente, ver una película de 2 horas y media que después no vas a entender, ¿no? Y solamente vas a estar leyendo los subtítulos. Claro. Es importante dosificar, ¿no? Bueno, como son muy buenos consejos los que ha dado Romina, y como ya les había dicho antes a los chicos que de repente recién se están conectando a esta transmisión, vamos a dejarles los nombres y los links para todas estas herramientas que ya se están mencionando, para que los puedan ustedes visitar, buscar y experimentar con estas herramientas y ver cuáles se les ajusta mejor, cuáles se les acomodan más. Diego, a veces puede pasar que, no sé si te ha pasado a ti, que cuando empiezas tú a aprender un idioma, de repente ya tienes unos conocimientos un poco más fuertes, pero sientes cierta timidez para hablar con otras personas en inglés o en ese idioma, ¿no? No sé si te pasó eso a ti y de repente cómo pudiste hacer para poder vencer esa timidez inicial. Yo tuve mucha suerte porque tengo un amigo muy, muy cercano y los dos estudiamos al mismo tiempo para ir a la maestría, para dar los exámenes, para todo. Entonces practicaba mucho con él. Y como que somos tan cercanos que al final no había roche, pero solamente te lo tienes que creer, te lo tienes que creer muy fuerte. O sea, tú tienes que estar seguro de lo que sabes y al final arriesgarte. Por ejemplo, o sea, algo que sí les puedo decir es que allá nunca nadie te va a juzgar si te equivocas en decir una palabra.
Así sea tu profesor o tu compañero, nunca nadie te va a decir, oye, no se dice así, se dice así. No, o sea, nunca te van a decir eso. Simplemente como que usualmente es obvio lo que quieres entender y simplemente te responden. O sea, nunca nadie te va a corregir sobre, o se va a enfocar en lo malo que has hecho. Es decir, cuando tú ya fuiste a Estados Unidos, empezaste tus clases, tú empezaste a hablar con los demás compañeros de tu maestría o de repente también con los profesores. ¿Cómo cómo fueron esas primeras interacciones? Lo primero que hice fue intentar buscar latinos, porque obviamente como que estás en una ciudad, especialmente Nueva York, es como que, o sea, te cambia por completo el esquema, ¿no? Solo había 2 personas y que las conocí después, pero al principio, o sea, siempre las universidades te intentan integrar mucho con la clase. Y todos tienen otro dejo, pues, o sea, están los franceses, alemanes, gente de Turquía, ¿no? Americanos hay muy pocos, hay un montón de gente de China, por ejemplo, y todos tienen su dejo y al final tienes que hablar, porque realmente no hay otra manera de comunicarte. Tú, Romina, de repente puedes complementar aquí un poquito cómo se puede vencer esa timidez inicial que puede tener alguien al momento de poner en práctica lo que ha aprendido de inglés. Yo creo lo que dice Diego es muy cierto, ¿no? Tienes que simplemente, como se dice, sin miedo, lanzarte, porque si no hablas, nadie te va a entender, nadie te va a poder ayudar, ¿no? Y muchas veces, si estás en el extranjero, el mismo extranjero te va a ayudar y te va a tratar de entender qué es lo que tú quieres decir. Si tú estás estudiando en un país donde no se habla el idioma, por ejemplo, acá en el Perú, muchas veces lo que uno debe hacer es, si estás en clase, participar lo más que puedas. Yo sé que muchas veces las clases son con muchos alumnos y el tiempo que puedas participar es de 1 minuto a 2 por clase, pero lo que deberías hacer es después de la clase tratar de reunirte con tus amigos, como Diego lo hizo. Él estudió con su amigo y pudieron practicar los dos, hacer grupos de estudio, grupos como conversation classes o grupos de conversación que puedes tener, ¿no? Y eso ayuda también. Pero la única manera de hacerlo es no tener miedo y tratar de hablar. Claro, excelente. Y ahora que mencionas las clases de inglés, a veces pasa, bueno, pasa bastante seguido que uno se mete a clases de inglés, llega de repente hasta el avanzado, ¿no? Pero sale de las clases con el diploma y todo, y no puede de repente hilar una frase, una oración en inglés. ¿Por qué ocurre eso y cómo se puede evitar que eso ocurra? Yo creo que sabes lo que pasa. Muchas veces tenemos expectativas muy altas en las clases de institutos. El instituto te va a dar una base que te va a poder ayudar y tener los conocimientos básicos de gramática, vocabulario, de listening, de reading. Pero no solamente es en la clase, como mencionamos, los salones pueden tener hasta de 25 alumnos a 30 y en 1 hora y media. Es difícil de que tú puedas salir hablando un idioma si tú no vas a estar practicando cada clase. Entonces, y yo sé que tener clases de 1 a 1 es más caro y a veces no es posible. Entonces, lo ideal es, tú terminas tu clase y después de eso complementas. ¿Cómo se puede complementar con las herramientas que hay en línea? Y que es gratuito, ¿no? Tú puedes practicar escuchando ejercicios de listening que hay, plataformas. Hay inclusive ejercicios que te hacen de dictado, que te permiten tú trabajar tu escritura, trabajar la área auditiva, inclusive te piden de que tú leas un texto y te corrigen si pronuncias mal. Entonces, son maneras de complementar. No es la manera de aprender solamente, porque es un complemento a la educación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es necesario saber. No es el problema que me fui a un mal instituto, no, el problema fue de cómo organizamos nuestro tiempo y cómo estudiamos. Eso es necesario. Y aparte, yo creo que siempre es necesario tener la exposición al extranjero o de una manera estar conectados con un elemento de afuera. Porque si tú solamente vas a aprender el idioma y lo vas a usar acá, desafortunadamente en el Perú se habla español, no se habla inglés. Entonces, tú puedes aprender, digamos, hasta avanzado, pero de ahí nunca lo has usado hasta 5 años después. Entonces, es difícil que te acuerdes todo lo que has aprendido si es que no has estado practicando en 5 años. Entonces yo creo que no hay que ser injustos con las instituciones, ¿no?
pero también tenemos que complementar. Y es cierto, muchas veces te metes a un instituto donde tal vez la metodología no es la más adecuada. Y ahí es donde tenemos que tener criterio, ¿no? Si tú sabes que es un instituto donde la mayoría de clases son de 30 a 35, entonces no vas a poder aprender tanto, pero sí puede ayudarte en la base. Entonces trata de buscar un sitio donde puedas tener menor cantidad de alumnos. Justamente en la BBC tienen una página que se llama My Tutor. Y la primera sesión te cobran solo 1 libra. Y te puedes tener clases con un nativo y él te puede ayudar. Y aparte hay otros grupos que son profesores de que están aprendiendo a enseñar inglés y ellos buscan alumnos. Entonces es otra manera de tener clases de 1 a 1. Porque muchas veces yo sé que es costoso tener a un profesor particular, pero hay estas opciones que te permiten seguir estudiando. Claro, buenísimo. Diego, a ti hablar inglés, aprender inglés, conseguir la certificación, te abrió puertas. Por ejemplo, te permitió ganar beca presidente e irte al extranjero a seguir un posgrado. ¿Qué les podrías decir a los chicos que nos están escuchando? Muchos son jóvenes que de repente están recién empezando su carrera universitaria o están pensando ya en qué pueden seguir después de terminar su carrera. ¿Qué les podrías decir a ellos para que se animen a aprender un nuevo idioma, en este caso el inglés, y para que se animen también a practicarlo, a reforzarlo, no quedarse solamente con las clases que tienen en la universidad o en el colegio, ¿no? Creo que lo primero que tiene que tener es una perspectiva de carrera. O sea, yo desde pregrado sabía, ¿no? Creo que desde cuarto, tercer año sabía que me quería ir a estudiar afuera. Entonces, felizmente en mi caso, como que todo se dio muy fácilmente y todo, o sea, y sabía qué estudiar y sabía dónde podía estudiarlo y felizmente todos los países se habla de inglés. Pero supongamos mucha gente que estudia biotecnología, por ejemplo, casi todas las maestrías son en Francia o en Japón. Entonces, como que uno también, antes de aprender un idioma, tiene que ver hacia dónde va a ir, porque de nada sirve que yo haya querido estudiar inglés y todo lo que sea, si al final voy a terminar yendo a Francia y no sé francés, ¿no? Entonces creo que antes de todo tienen que saber realmente qué es lo que van a querer e ir armando por ahí, porque al final uno da la certificación para hacer algo con ella, ¿no? No la das solo porque la vas a tener ahí. No, o sea, sí, tienes que saber dónde estás yendo y escoger el idioma que tenga el paso, que también lo hace de manera motivada, ¿no? No te quedas como, o sea, como que sabes que lo estás haciendo porque quieres llegar a algo más. Claro, la motivación es muy importante. Lo que tú dices, tener la actitud de que quiero aprender esto para poder llegar a este punto, ¿no? Em, Romina, y ahora que estamos también hablando de las certificaciones, ¿qué son estas certificaciones internacionales en inglés? ¿No? No sé si nos puedes explicar un poquito qué son y para qué sirven. Eh, digamos de que hay 2 tipos de certificaciones para estudiar en el extranjero, ¿no? Y no necesariamente es para que te vayas a estudiar solo a Estados Unidos o Inglaterra, porque en Europa la docencia también se da en inglés y son los cursos internacionales. Entonces tú puedes estudiar en Ámsterdam y te van a pedir que sepas inglés porque el programa se va a dar en inglés, ¿no? El primer grupo de certificaciones son las que van a decir cuál es tu nivel del idioma, que se llaman el TOEFL y el IELTS, ¿no? Son 2 exámenes que consta de 4 secciones que te van a ver cuál es tu área de listening, de reading, de writing y de speaking, ¿no? Y ellos tratan de ver cuál es tu nivel y cada universidad te va a decir, si tú vienes para estudiar pregrado, necesitas de tener, digamos, un promedio de 90 puntos en un examen de 120 para el TOEFL. Y el IELTS va hasta el 9 puntos. Entonces te dicen, si tú quieres venir a estudiar acá, tienes que tener un 6.5 o 7, todo dependiendo de cada universidad, ¿no? Cuando vas a una maestría, en el caso de Diego, tú tuviste que hacer el GRE, ¿no? Sí, te piden, o sea, para lo que es MBA, te piden el GMAT y para las otras demás carreras te piden el GRE. Y ya Claro, por dependiendo de cuán ejemplo, específica sea, te piden otro examen más. esos exámenes, el GRE tiende a ser más en Estados Unidos que te pidan para hacer otras maestrías. En Europa no siempre te piden el GRE, en algunas instituciones, ¿no? ¿Y qué son estos exámenes del GMAT y del GRE? Son exámenes que van a ver cuál es tu capacidad cuantitativa y capacidad verbal. Entonces, ellos quieren saber qué tan bueno eres en inglés razonando en estas 2 áreas.
Y también todo es en base a un promedio, ¿no? Como mencionaba Diego, ¿no? Yo creo que es importante, si ustedes desean estudiar en el extranjero, desde un momento estar perfilándose hacia ello, ¿no? Ir practicando y tener un objetivo, porque estos exámenes no se pueden tomar de un día para otro, toma tiempo, hay que estudiar y muchas veces a la primera opción no la puedes pasar. Entonces hay que también tener eso en cuenta, ¿no? Que vas a tener que dar exámenes 2 veces. Cuando dan el GMAT, de 2 a 3 veces es el promedio, ¿no? Y no es que seas malo, sino que simplemente es otro idioma. Cambia y el escenario de dar un examen en una computadora también genera estrés, entonces no siempre vas a dar tu mejor performance como pudieras darlo. Ujú. ¿Y estos exámenes, para quienes no saben, cuestan, tienen un costo? Sí, cada examen, una prox, el TOEFL está a $200, $220. El IELTS está como 670 soles a 720 soles. Hay dos modalidades. Bueno, hoy en día todo se hace en línea y, y justamente por la coyuntura que estamos viviendo, están tratando de cambiar que lo puedas dar en tu casa los exámenes. Esto es algo nuevo, nunca se ha hecho antes y creo que solamente va a ser por ahora porque es medio complejo como ver que el chico no esté copiando, ¿no? Aunque yo creo que sería algo difícil hacer esto, pero están tratando de ver eso, ¿no? Y el examen del GMAT como el GRE está a $250 más o menos, ¿no? Ujú. Sí. Entonces es un Sí, presupuesto aparte que hay que preparar, ¿no? claro. Claro, por ejemplo, en tu caso, Diego, ¿cómo hiciste no sé, de repente hay chicos que nos están mirando y que se están preparando para rendir estos exámenes, ¿no? Para poder obtener estas certificaciones. ¿Qué les podrías recomendar a ellos, tú que ya pasaste por ese proceso, para que puedan estar mejor preparados y de repente mantener un poco la calma, ¿no? Porque si has invertido además para poder rendir un examen, debes estar con la preocupación de, pucha, si lo pierdo, voy a perder también mi dinero ahí, es una inversión. Ok, yo felizmente en mi caso solo lo tuve que dar una vez, pero tengo amigos que lo han dado 5 veces. Porque el examen está hecho para que tú falles. Entonces creo que lo más importante es prepararse muy fuerte. Hay un montón de simuladores. De hecho, yo usé dos marcas de libros. Una es Manhattan. Lo hablo desde mi lado, que yo soy un lado muy cuantitativo. Entonces, obviamente, las universidades me piden puntajes de quant muy altos. En Manhattan, cuantitativo, y los libros de ESL creo que son, no, ETS. Los libros del ETS. Y utilicé una marca más que ahorita no me acuerdo. Um, pero es como que todos esos libros te ofrecen simuladores online. Entonces, lo que hacía yo era terminarme los libros y después de terminar los libros, donde ya sabía qué ejercicios te podían tocar, cómo está estructurado el examen, porque el examen también es aleatorio. Entonces, tienes que estar preparado realmente para todo. Después de que ya sé todo el contenido, todo lo que puede entrar, recién doy simuladores. Y después de los simuladores, recién decides cuándo dar el examen. O sea, tienes que realmente sentirte muy listo, muy, muy listo para darlos. Y aparte, creo que, como dijo Romina, el ambiente en el que das el examen es, probablemente el del TOEFL no fue tan complicado, pero el de GRE probablemente fue el peor ambiente para dar un examen, porque creo que tienes como 4 o 5 cámaras mirándote en todo momento y estás encerrado en una cámara a prueba de sonido, o sea, se toma muy, muy en serio el examen. Así que, bueno, copiar es imposible, o sea, no va a ser, y es inútil porque te estás engañando al final solo a ti mismo. No te queda practicar a lo loco, hay muchos recursos online para practicar, hay simuladores gratuitos, y al final es una inversión todo esto, ¿no? Claro, claro. Luego vamos a poner los nombres de los libros que has recomendado de estos simuladores, Diego, nos los pasas y los vamos a dejar para que ustedes puedan consultarlos. Y ya para terminar, me gustaría que cada uno le dé un mensaje a nuestros oyentes, a quienes nos están siguiendo, para que se animen a aprender inglés, si es que todavía no lo están haciendo, y si ya lo están haciendo, para que continúen, ¿no? Porque no es fácil, pero es necesario que estén motivados. Diego, ¿tú primero? Bueno, la gente que está estudiando por algo, así que
definitivamente Pronavec da un montón de oportunidades. Yo creo que cualquier persona, sea donde sea, si lo tiene bien determinado, puede llegar a estudiar cualquier universidad del mundo. O sea, yo nunca iba a saber que iba a estudiar en Columbia, ¿no? Columbia, o sea, es del mismo nivel casi de Harvard, ¿no? Son el mismo grupo de universidades. Y uno realmente, si uno solo se lo propone, puede llegar donde quiera, ¿no? Y que se postulen, que no tengan miedo. Mucha gente conozco y no postula o no aprende inglés, ni siquiera empieza, por ejemplo, a practicar el idioma porque dice, no, por gusto no voy a poder. No, pues sí se puede. Y hay más que recursos. De hecho, Pronave creo que tiene una de las becas que no existe en ningún otro lugar en el mundo, ¿no? La beca presidente, todo el mundo le contaba, es casi como una beca Fulbright. Le pagan absolutamente todo. Y de hecho es mucho más cómoda, porque conozco gente Fulbright y les pide un millón de cosas y no sé, yo estoy muy satisfecho con lo que me ha ofrecido el beca. Excelente. Diego, además, algo que no mencioné al principio es que Diego nos está acompañando desde Arequipa, está en una transmisión con nosotros desde Arequipa y pues él es un arequipeño que logró ir hasta Estados Unidos gracias a la beca Presidente. Romina, el mensajito o el consejo que les puedas dar a nuestros oyentes. Yo creo que agregando lo que Diego dijo, ¿no? Es importante la motivación y no tener miedo y empezar a hacerlo. Algo muy importante, aparte de eso, es tener una estructura, organizarse, ¿no? Si es que tú deseas aprender el idioma, empezar a hacer una agenda diaria, semanal, mensual, con objetivos que lo puedas cumplir. Eso es importante porque si no vas a dejarlo, el próximo mes empiezo, el siguiente, y así va pasando el tiempo y cuando te das cuenta, tal vez ya terminaste tu pregrado y estás a puertas para querer estudiar al extranjero y se te pasó el tiempo y ya perdiste la fecha de postulación, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener tus objetivos claros y organizarse. Y siempre se puede lograr. Hay personas que yo he conocido, no sabían inglés y ya pudieron aprenderlo en un tiempo corto, han sido becados y han ido a estudiar sus doctorados en el extranjero. Entonces, sí se puede hacer. Siempre tienes que tener la motivación y las ganas de hacerlo. Excelente. Muchísimas gracias a Romina, muchísimas gracias a Diego por acompañarnos y gracias a todos ustedes también que nos están viendo, que nos están escuchando. Esperamos que todos los consejos que hemos dado aquí, que han dado aquí la especialista y Diego, les puedan servir y no olviden estar atentos a nuestras redes sociales para que puedan ver, no se pierdan nuestras próximas transmisiones. Gracias.